Una mujer enamoró a un hombre por redes sociales y luego le robó. Aunque el hecho fue cometido por varios delincuentes, la víctima la responsabiliza del asalto. La Asamblea derogó la ley de plusvalía y postergó el análisis de la ley para la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuevo atentado en Borbón Esmeraldas. La explosión alcanzó un retén naval y ventajosamente no dejó personas heridas. Árbitro falleció en trágico accidente de tránsito en la vía Palestina-Vinces. Se trata de Francisco Hidalgo, de 31 años, referee de primera categoría. En lo internacional, una joven de 18 años, hija de ecuatorianos, es una de las víctimas tras el desplome de un puente en Miami. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato con la información. Un romance mediante redes sociales terminó en robo. La denuncia fue presentada por un hombre que aseguró que tras haberse enamorado de una joven por internet, decidió conocerla personalmente. Señala que mientras viajaban en un taxi fueron interceptados por antisociales que lo despojaron de todas sus pertenencias. Él culpa a la mujer de estar detrás del robo. La conoció mediante redes sociales. Las imágenes que ella le mostraba lo enamoraron. Le dijo llamarse Paola y así siempre la nombró. Pasaron los días de aquella bonita amistad hasta que decidieron conocerse en persona y así ocurrió. La noche del 14 de marzo. Se citaron en el malecón Simón Bolívar. Allí, la exuberante figura de Paola lo envolvió creyendo haber encontrado al amor de su vida. Él, aparentemente enamorado de ella, pues conciertan una cita en el Malecón 2000, específicamente en la Rueda de la Perla, en la cual dan una vuelta en dicha rueda. Luego de aquel romántico recorrido, decidieron que era el momento de ir a cenar. Se les ocurrió que el mejor lugar era un local ubicado en la ciudadela Los Sauces. Por ello, se embarcaron en un taxi y partieron rumbo al norte de la urbe. Ya en el trayecto, ya por la altura del cementerio general, es abordado por otro vehículo en la cual se suben unos individuos, en la cual proceden a amenazarlo y con violencia a sustraerle todas sus pertenencias. El denunciante asegura que estaba preocupado por la integridad de la fémina. Por ello, cumplía a cabalidad con cada exigencia de los antisociales. No le importaba que ellos lo golpearan con tal de sacar librada a la bella joven. Le habría manifestado que él tiene tal cantidad de dinero y que sabe que las pertenencias que tiene. Finalmente, la denuncia describe que ambos enamorados fueron abandonados en la Avenida de las Américas, a la altura del centro de convenciones. Allí la joven se negó a participar en la respectiva denuncia. Tomó un taxi y se retiró del sitio dejando a su compañero triste, solo y con el recuerdo de su amor platónico. Y que a la chica con la cual él había entablado una conversación, que la denomina como Paola, los delincuentes le habían dado dinero para que se movilice en otro taxi, es decir, para que ella se vaya a su casa. Y que él sospecha tal vez de esta ciudadana que haya estado inmersa también o participante de este hecho delictivo. No es el primer caso de ciudadanos quienes denuncian haberse convertido en víctimas de la delincuencia, en instantes que conocían a las amistades que cosecharon a través de redes sociales. Informó José Morales. El árbitro Ángel Hidalgo falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Palestina-Vinces en la provincia de Los Ríos. Las autoridades investigan las causas del percance. Fue en el hospital Nicolás Coto Infante donde perdió la vida el árbitro de primera categoría Francisco Hidalgo Carriel, de 31 años. Él llegó herido luego del choque frontal excéntrico ocurrido en la vía Vinces Palestina, cuando regresaba de su entrenamiento en la ciudad de Guayaquil hacia su hogar en Vinces. Nunca pude conversar con él porque el estado en que él estaba no daba para que él converse. En la calle Winsa, a pocos pasos del estadio de Vinces, donde tomó amor al deporte, se realiza su velatorio ante la consternación de sus familiares, quienes recordaron sus últimos momentos junto a él. Le dije que le iba a dar una paliza porque no me gustaba que anduviera en ese carro
Entonces él quiso que, me dice, tía, quería preparar un asado. Y mi hermana y la mamá se lo preparó ayer de tarde. No tenía problemas con nadie, era un buen padre, un buen esposo. Según sus amigos, Ángel Hidalgo habría declarado que este sería su año. Su carrera iba en ascenso y anhelaba convertirse en árbitro FIFA. Donde él ya iba ascendiendo mucho más a primera B, le dieron la oportunidad, se fue a primera A, incluso tuvo un curso de talentos de FIFA. Hace como, 3 meses fue un talento de curso de FIFA, muy joven. Hidalgo deja una niña en la orfandad y un gran vacío en sus compañeros de profesión, quienes viajaron hacia la provincia de Los Ríos para darle el último adiós. Informó Odette Camacho. Nuevo atentado terrorista en Borbón, provincia de Esmeraldas. Un artefacto explosivo fue detonado en un retén naval. Afortunadamente, el hecho no provocó víctimas. Cuando todos dormían, alguien caminaba sigilosamente por una de las calles de la parroquia de Borbón y él sería el responsable de la colocación de un artefacto explosivo. Quienes viven cerca del retén naval se despertaron a eso de las 2 de la mañana con 30 minutos por la fuerza de la detonación. Una explosión tan fuerte que casi se escuchó en toda la población y eso levantó a la gente. Esto es una amenaza. En medio de las tinieblas, unos corrían, otros gritaban. Poco a poco la calma volvió e intentaban saber qué pasó. Los uniformados del retén naval estaban bien. Los vecinos de igual forma, con el pasar de las horas, confirmaron que se trató de la activación de una carga explosiva. Es de fabricación casera, es decir, no es un explosivo como el que se procesó en San Lorenzo. Cerca encontraron un saco de yute seguido de un cable de energía que daba a un medidor de luz de la iglesia. Ese sería el mecanismo que utilizaron para activar el explosivo casero. La voluntad del Estado ecuatoriano es hacer frente de forma radical, decidida a la lucha al crimen organizado. Las autoridades no confirmaron ni negaron una supuesta relación con el atentado del pasado 27 de febrero en San Lorenzo, cuando un coche bomba explotó en la parte posterior del destacamento policial. No tenemos ni la seguridad, ni la certeza, ni la no certeza de que estos actos sean cometidos por las mismas personas. Hay daños al cerramiento lateral, paredes, puertas, así como a ventanales de la planta baja y primer piso del retén, cuya autoría por ahora es un misterio. Es que es evidente que se trata de un acto terrorista también, pues. Lo que estamos refiriendo es que no tiene ni las condiciones ni las dimensiones de lo que ocurrió el 27 de enero. El atentado terrorista coincidió con el operativo Libertador, que se ejecutó en las provincias de Guayas y Esmeraldas. En este último, en puntos como Mataje, Ricaurte y San Lorenzo, 20 allanamientos que dejaron como resultado 5 detenidos, presuntamente parte del brazo logístico y operativo de alias Guacho. Lo que tenía como propósito era precisamente, esa es la hipótesis más fuerte, distraer el operativo tan importante que se hizo. Guacho es buscado en Colombia y Ecuador. En el vecino país hay una millonaria recompensa por su captura. Se lo acusa de ser el responsable del atentado con coche bomba en San Lorenzo y de utilizar la frontera para pasar droga, armas químicos y contrabando. En Quito informó Iván Casamen. Dictan prisión preventiva para 13 de los 18 detenidos en el caso pornografía infantil. Los implicados fueron de inmediato trasladados a la cárcel de Turi en Cuenca. Los otros 5 sospechosos recibieron medidas cautelares. La fiscal Bella Castillo señaló que se continuará investigando para dar con todos los involucrados en el caso. De los 18 vinculados en una banda de pornografía infantil, 13 permanecerán con prisión preventiva y 5 con medidas alternativas. Sin embargo, todos están en el mismo saco por la muerte de la niña Emilia Benavides. Este caso es por delincuencia organizada transnacional. Nosotros creemos o consideramos que existe una red de personas dedicadas a la pornografía con la utilización, en este caso, fundamentalmente de niñas. Según las investigaciones, el cabecilla de esta organización delictiva es un ciudadano transexual. Alias Díaz está plenamente identificado sin lugar a duda razonable y está detenido en el Centro de Rehabilitación Social del Perú. Concluida la audiencia de formulación de cargos, los 13 fueron trasladados al mismo centro carcelario, en medio de estrictas medidas de seguridad y la incertidumbre de sus familiares. La Fiscalía trabaja en la determinación del modus operandi de este execrable delito, que tras el abuso sexual, violación y posterior asesinato de Emilia, ha desatado la ignominia colectiva. Ojalá
pueda darse con todas las personas que se dedican a este tema de consumir pornografía, vender pornografía, conseguir y hacer pornografía. El Código Orgánico Integral Penal castiga a la pornografía infantil con 13 y hasta 16 años de prisión, aunque el daño y dolor puedan incluso condenar al sufrimiento permanente a una familia, informó Jorge Escobar. La Asamblea Nacional derogó la ley de plusvalía y postergó el análisis de ley para la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La legislatura hizo un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie en el caso del techo de las utilidades. Con 97 votos a favor, la Asamblea Nacional derogó la ley de plusvalía aprobada en el periodo correísta. Con esto se aplica una de las preguntas aprobadas en la consulta popular del pasado 4 de febrero. El debate fue corto y en medio del apoyo de la mayoría de bancadas. Tras la derogatoria, el texto pasa a manos del Ejecutivo para que se remita al registro oficial y la ley dejará de estar vigente. Mientras tanto, este viernes también se debía analizar la ley que regula la elección del Consejo de Participación Definitivo, otro de los temas aprobados en la consulta popular, pero la sesión quedó suspendida hasta la próxima semana. Con esto, las elecciones del próximo año también podrían quedar aplazadas. En medio de todo esto y tras un intenso debate en la Asamblea, se aprobó una resolución en la que se insta a la Corte Constitucional para que se pronuncie de manera inmediata en torno a los casos de pedidos de inconstitucionalidad sobre el techo de las utilidades a los trabajadores. Esta resolución recibió apoyos desde la oposición y duras críticas desde los correístas. Y hoy, con esta resolución que se presenta en la Asamblea Nacional, vamos a recuperar lo más importante, que los trabajadores del Ecuador puedan acceder libre y francamente a sus utilidades como corresponde de acuerdo a la ley y a la Constitución. Se terminó la época del abuso de poder. La Revolución Ciudadana legisló en el ámbito de la justicia laboral para volvernos menos inequitativos, más incluyentes. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa demanda? Una resolución en este sentido se puede considerar conminatoria a un poder independiente del Estado, en este caso a la Corte Constitucional. Que se tenga mucho cuidado con ello. Al final, una mayoría dentro de la Asamblea aprobó dar viabilidad a esta resolución, que será elevada a la Corte Constitucional, a la espera de que esta instancia se pronuncie de manera inmediata y deje sin efecto el techo de las utilidades, que fue aplicado por la reforma a la ley laboral impuesta por el correísmo en la administración anterior. Informó Javier Gallo. Enseguida, 2 policías murieron asfixiados dentro de una patrulla. Aparentemente inhalaron monóxido de carbono. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. 2 policías lamentablemente murieron asfixiados dentro de una patrulla en el norte de Quito. Aparentemente los gendarmes inhalaron monóxido de carbono que salía de la calefacción mientras descansaba. La última vez que se reportaron los gendarmes habría sido a las 5 de la mañana de este 16 de marzo. 3 horas más tarde fueron encontrados sin vida dentro de un patrullero. El auto estuvo prendido, la calefacción prendida, las ventanas totalmente elevadas. Según informaron las autoridades, los cuerpos de los policías presentaban una pigmentación no común. Con este efecto, dicen, se podría deducir la causa de su deceso. Hay una cosa que es muy evidente en la piel de ellos, está totalmente rosada, que es producto justamente de la inhalación de gas carbónico. El sargento y el policía fallecidos por esta presunta intoxicación de gas carbónico tenían 44 y 30 años respectivamente. Sus superiores aseguran que eran muy buenos elementos para la institución. Queridos por su buen trabajo, por su condición humana, eran unas personas muy respetadas acá. Esta versión es confirmada por los vecinos del barrio de Landazuri, que se ubica en Calderón. En algunas veces nos auxiliaron, porque la seguridad nos han dado las 24 horas. Lamentable las pérdidas de unos buenos elementos. Según se confirmó, la institución policial se encargará de las honras fúnebres de sus compañeros fallecidos. También se asegura que sus deudos recibirán el apoyo correspondiente. A través del Departamento de Bienestar Social y las otras instancias que tenemos, GISPOL, cesantía,
van a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con sus esposas y los niños. Esta noticia deja consternada a la Policía Nacional, a la pareja de uno de ellos misma que se encontraba embarazada y a familiares y vecinos que sabían de su buen proceder y profesionalismo. Informó Javier Rosero. Nuevas denuncias surgen en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno. La Comisión Nacional Anticorrupción entregó información al Consejo de Participación Transitorio para que la investiguen por el caso de los pases policiales. A la denuncia interpuesta por la asambleísta Cristina Reyes por los pases policiales, la del ministro del Interior César Navas por defender la institucionalidad de la policía en contra de la fiscal subrogante Tania Moreno, se suma otra, la del abogado en libre ejercicio profesional Carlos Tibán, quien pide se inicie un sumario administrativo en contra de Moreno. Prácticamente el artículo 107, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se violó también el artículo 75-76 de la Constitución, el debido proceso, por lo tanto se creó inseguridad jurídica ya. Tibán cuestiona que la fiscal Moreno no acudió a rendir su testimonio en una diligencia legal a la hora prevista, habiéndolo hecho más tarde, a pesar que ella no habría estado dentro de lo que establece la ley. Esto me parece de que es una infracción disciplinaria que tendrá que conocer ya el Consejo de la Judicatura. Y luego de eso, de las pruebas que yo ya vengo aportando y de las que aportaré una vez que se abra la investigación, justificaré que la doctora Tania Moreno, inclusive siendo una autoridad, incumplió con la ley y respetó la Constitución y respetó la ley, y esto inclusive hace que pueda incidir en la decisión de la causa en contra del señor oficial. Versión de la fiscal que sería importante un sumario administrativo que se sigue a un oficial de la Policía Nacional. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción también se apunta hacia Moreno. Piden se la investigue y entregaron información al Consejo de Participación Transitorio. Según Jorge Rodríguez, la funcionaria judicial habría entorpecido las investigaciones sobre los pases policiales. El tema específico era cómo ocultar la investigación, cómo evitar que la investigación vaya más allá, en donde se implique a las autoridades del Ministerio del Interior. Esa era la función. Y para eso hay esta colusión, que no es colusión, pero este puesto de acuerdo entre funcionarios del Ministerio del Interior con el Consejo de la Judicatura. No tengo miedo a la investigación. Para mí es garantía que se investigue. La Comisión Anticorrupción quiere que se llegue a las cabezas, informó Héctor Romero. Sectores de oposición presentaron de manera oficial el pedido de juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Con el respaldo de 61 firmas, de manera oficial los bloques legislativos de oposición presentaron ante la Secretaría de la Asamblea el pedido de inicio de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca. Esto luego de la resolución tomada en el Pleno de la Asamblea el pasado 9 de marzo. 103 votos dispusieron que haya un procesamiento político después de la comparecencia que tuvo el fiscal general, que obviamente sus argumentos no convencieron. Y de entre los retos fundamentales que tiene la Asamblea Nacional en este nuevo momento es que se procese de manera inmediata y se dé trámite tanto por el CAL y posteriormente inmediato tratamiento de la Comisión de Fiscalización para que cuanto antes llegue el informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Que las causales para un enjuiciamiento en contra del fiscal son claras, que a pesar de su comparecencia ante la legislatura, Carlos Vaca no pudo desvirtuar las acusaciones en su contra. Uno de ellas, su participación en la Comisión 30S. Que ante los bochornosos incidentes que no han podido ser y nunca pudieron ser justificables, el Parlamento ecuatoriano tiene una obligación con el país, con la Constitución y con la Ley Orgánica de la Función Legislativa de sancionar, censurar y destituir al señor fiscal general. Las bancadas de oposición esperan que el CAL califique de manera inmediata este pedido, pues dicen el país no puede esperar más en este caso. La presidenta de la Comisión de Fiscalización va a tener que hacer exactamente lo que le dice la ley, sin ningún tipo de interpretación por parte de ella, y cumplir de manera inmediata el mandato de la Asamblea Nacional, que es el reflejo del deseo de los ciudadanos porque haya un cambio en quienes dirigen las instituciones más importantes del Ecuador. El pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca oficialmente pasa a manos del Consejo de la Legislatura, que deberá definir si lo admite a trámite o no. Todo esto a puertas de una reestructuración en la Asamblea Nacional y de la vacancia legislativa. Informó Javier Gallo. Además, una mujer murió tras dar a luz en un hospital. Sus familiares denuncian una presunta mala práctica profesional y que sin su autorización le habrían quitado las córneas.
Amigos, ya estamos de regreso con más noticias. Familiares de una mujer que murió tras dar a luz en un hospital denuncian una presunta mala práctica profesional y que sin su autorización le habrían quitado las córneas. Según el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, no se cometió ninguna arbitrariedad porque ella constaba como donante en la base de información del registro civil. ¿Cómo puede ser que una persona llegue caminando a un hospital y se haga un ataúd? No. Los familiares de Diana Caicedo no hallan consuelo ante su inesperada muerte. La joven de 32 años de edad trajo al mundo a una niña, pero luego del parto falleció. Le ingresamos en el hospital abandonado, el Seguro del Sur, y no nos dan explicación, nos entregan a mi hermana así. Fue una mala práctica que tuvieron. Cuando ella dio a luz le vinieron a decir que estaba bien, que todo estaba bien, para después de 2 horas que le digan que ella ya había fallecido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso es lo que queremos saber, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Y que luego de enterarse de su fallecimiento, se llevaron otra sorpresa. Después que la tienen en la morgue, me la sacan las córneas. Que mi hermana era donante de los órganos, que si nosotros estábamos de acuerdo en eso. Entonces nosotros le supimos contestar que no. Y yo le pedí al señor director que quería que las córneas de mi hermana fueran de vuelta. Y no fue así, porque mi hermana no las tiene. En el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo desmienten que haya existido mala práctica profesional. Porque se siguieron todos los protocolos técnicos nacionales e internacionales al pie de la letra. Lastimosamente, la señora presentó problemas cardíacos postparto y eso pues conllevó al fallecimiento. Por su parte, el coordinador zonal 2 del Instituto Nacional de Donación de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células indicó que actuaron apegados a la ley luego de hacer la respectiva consulta en la plataforma del registro civil. Se realizó la consulta y el reporte fue sí donante. La ley nos manifiesta en su artículo 29 que todos los ecuatorianos y ecuatorianas mayores de 18 años y los extranjeros mayores residentes en el país somos donantes por ley. ¿Qué ley es? La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, que fue promulgada el 11 de marzo del año 2011. A partir de esta ley entonces, solamente no serán donantes los ciudadanos que expresen directamente su voluntad en contrario a la donación. Es decir, va a las oficinas del registro civil y dice no quiero ser donante. O al momento de que se hace la renovación de la cédula o se va a cedular por primera vez. Informó Roselena Vázquez. Jóvenes ecuatorianas y extranjeras habrían sido explotadas sexualmente en un club nocturno del Valle de los Chillos en el centro oriente de Quito. 4 personas fueron detenidas para investigaciones. Apoyados en la oscuridad de la noche y dando respuesta a una denuncia, miembros de la Policía Nacional allanaron 3 nightclubs ubicados en el Valle de los Chillos. La Fiscalía Provincial de Pichincha llegó por medio de una denuncia la conformación de una organización presuntamente dedicada a la trata de personas. Desde el pasado octubre, los supuestos involucrados habrían dado rienda suelta a sus reprochables intereses con tal de acumular recursos económicos en base a la explotación sexual. Las víctimas son de diversas nacionalidades, tanto nacionales como extranjeras, que han sido sujeto de trata de personas con fines de explotación sexual. Las chicas aparentemente eran enganchadas a través de una llamada telefónica y luego llevadas a los diferentes centros de tolerancia. Una vez al ingresar a los locales se puede verificar que vivían en el lugar en condiciones de hacinamiento, lo cual obviamente provocaba el malestar de las señoritas. A las féminas extranjeras se les incluirá en el programa de víctimas. Los problemas migratorios que pudiesen existir en un grupo pequeño que se pudo descubrir, entre otros aspectos, permiten evidenciar que hay una problemática y que de alguna manera lo que buscamos es salvaguardar los derechos de todas las personas que puedan estar laborando en estos sitios de tolerancia. 4 personas fueron detenidas. De comprobarse el delito de explotación sexual, podrían pagar una pena privativa de la libertad de 13 a 26 años, informó Héctor Romero.
Tras la muerte de 2 adolescentes que cayeron de un avión en Guayaquil, conozca cómo viven en la comuna Cachi, provincia de Cañare. Este lunes a las 22 horas en La Noticia, Charlie Pisa nos cuenta por qué los jóvenes quieren dejar su tierra. Más información, amigos. Los proyectos apícolas se han convertido en una alternativa económica para varias comunidades en la provincia de Los Ríos, los mismos que reciben el apoyo de la prefectura. La producción de miel de abeja, propóleo y polen beneficia a varias familias riocenses. Juntos somos una fortaleza es la asociación apícola del Cantón Vinces que realizó su primera cosecha luego de ver en los productos provenientes de la abeja una nueva forma de buscar rentabilidad cuando la agricultura les resulta insuficiente. Y así podemos mejorar nuestro sustento económico para el bienestar de nuestra familia. Los proyectos apícolas se ejecutan hace varios años en la provincia de Los Ríos. La miel que se extrae sorprende y gusta por su calidad. En este panal encontramos un albiolo, donde está una futura reina. En 16 días nacería una nueva reina aquí. ¿Y la otra reina? Ha de ser porque está un poquito más ya vieja y ellas comienzan a poner estos albiolos. Ya cumplió su etapa reproductiva y de vida. Pero no se trata de un trabajo improvisado. Los moradores de las comunidades que integran el proyecto han sido capacitados por la Prefectura de Los Ríos para mantener adecuadamente los panales, dotados de implementos necesarios para evitar lo que pudieran ser peligrosos accidentes. El proyecto apícola es uno de nuestros proyectos emblemáticos, es un proyecto integral, es amigable con el ambiente, presenta altos índices de rentabilidad. El tiempo de cosecha depende del clima. Algunas organizaciones las trabajan en árboles, otras en colmenas de madera. El resultado es similar. Lo importante, consideran, es respetar a las abejas y hacer un buen aprovechamiento de su producto. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Amigos, con esta lamentable tragedia nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.